¿Para qué he venido yo aquí? ¿Para escuchar a este? Me importa una mierda lo que diga este. Yo he venido aquí a hablar de mí. Si yo veo a una persona narcisista, ¿cómo puedo cambiar su conducta? Si yo veo a una persona generosa, ¿cómo puedo conectarme a él? ¿O puedo motivar a esa persona para cubrir esos defectos que tiene sin herirla? No criticar a las personas y no quejarnos. Si hacemos una crítica a una persona con una alta capacidad de absorber la crítica, lo va a llevar bien, pero como estemos con una persona muy sensible y le hagamos una crítica, esa relación se va a romper. Tú eres capaz de ver los dones y talentos de los demás a través del análisis y el entrenamiento continuo de la morfopsicología, vas a poder potenciar esta cualidad de los seres humanos. Eso se puede entrenar. ¿Cuáles son los 3 principios de las personas que tienen una alta inteligencia relacional y emocional? El primer principio es no criticar a las personas y no quejarnos. Esto es súper importante. A mí, por ejemplo, este principio, la parte de la crítica, me cuesta mucho. La parte de la queja no, yo no me quejo, porque eso tiene que ver con otras estructuras. Pero la parte de criticar a los demás es algo fundamental. Es decir, hay personas que tienen una tendencia natural a ver el aspecto crítico o negativo de los demás. Entonces tenemos que poner mucho foco en ese aspecto para mejorar. También hay que analizar qué personas con las que vamos a interactuar van a tolerar mejor las críticas y cuáles son las que van a ser muy reactivas a una crítica, que van a ser más las personas que tienen una alta sensibilidad, lo que se llama las personas más paz. Si hacemos una crítica a una persona con una alta capacidad de absorber la crítica, lo va a llevar bien, pero como estemos con una persona muy sensible y le hagamos una crítica, esa relación se va a romper. Por ejemplo, las personas, y esto lo veremos en detalle, algunos ya conocéis algunos detalles de la morfopsicología, otros no tanto. Las personas que tienen unos receptores pequeños y contenidos, sobre todo los ojos, tienen una tendencia natural a ver el aspecto crítico de los demás. Miraros a vosotros mismos y pensad si tenéis los ojos pequeños o grandes. Las personas que tienen los ojos más pequeños y más hundidos para adentro, esto les va a costar mucho, van a tener que trabajar mucho este aspecto. Son personas que son muy malos compradores, es decir, es muy difícil influenciarlos, pero ese aspecto que puede ser positivo, a la hora de relacionarse, lo llevan mal. Eso sí, lo que podemos aprender es, en función de nuestro ego, saber si vamos a tener la madurez suficiente para, a través del entrenamiento, si yo sé que tengo una tendencia natural a ver el aspecto negativo de las cosas, de las personas, por lo menos no decirlo, aunque lo piense. Y eso se consigue a través de entrenamiento. Entonces, primero autoconocimiento para luego mejorar nosotros como personas en habilidades sociales. Y luego también saber, independientemente de nuestra estructura, con quién estamos hablando. Si estamos con una persona con una tendencia hacia la sensibilidad o a la hiposensibilidad, porque eso va a ser muy importante. De cualquiera de las maneras, Dale Carnegie nos decía que no hay que criticar ni juzgar a nadie. Ya lo decía Jesucristo un poco antes de Dale Carnegie. El segundo punto que nos hablaba Dale Carnegie era: nos podemos convertir en personas mucho más empáticas si aprendemos a detectar lo que hace a las personas especiales. Es decir, todas las personas, si nos preguntan ¿qué es lo que más valoras de ti mismo? Si se lo preguntas y a partir de ese momento tú empiezas a decirle a esa persona lo que él valora de sí mismo, es decir, una persona, tú le puedes llamar guapa, pero si él no valora que sea guapa, sino que lo que valora es que se haya puesto fuerte porque lleva 4 años en el gimnasio, era delgado y ahora se ha puesto fuerte, o era una persona gruesa y se ha puesto, probablemente se va a sentir más orgulloso de eso porque ha tenido cierto trabajo que lo que le viene de manera innata. Bueno, eso se llama cualificar a la persona, es decir las cualidades que a esa persona le hacen especial. Bueno, pues eso, hay personas que tienen una calibración de manera natural para desarrollarlo, pero la morfopsicología del rostro nos ayuda de manera rápida también para poder conectar en esa parte. Entonces, nos decía Dale Carnegie, generar un deseo vehemente en los demás, que traducido, porque esa palabra es un poquito compleja, es aprender a ser generoso a la hora de ver y comunicar
los logros de los demás. Es decir, si tú eres capaz de ver los dones y talentos de los demás a través del análisis y el entrenamiento continuo de la morfopsicología, vas a poder potenciar esta cualidad de los seres humanos y te va a ayudar a conectar a un nivel más profundo con las personas. Seguro. Por supuesto, igual que en el punto número 1, primero tenemos que autodescubrir si eso lo tenemos de manera natural o si nos cuesta. Pero entrenando, seguro que lo vamos a desarrollar. ¿Quiénes tienen de manera natural más desarrollado esto? Bueno, pues las personas que tienen una zona emocional desarrollada. Es decir, una zona afectiva, luego lo vamos a ver también, una zona afectiva grande. También las personas que tienen los receptores sensoriales grandes y las personas de tendencia expansiva. Esas tres tipologías son las personas que tienen más de manera natural a poder hacer esto bien. ¿Okay? Entonces, este segundo punto, ¿quién siente que le cuesta o que lo tiene desarrollado o que no le cuesta o que lo ha aprendido? El detectar qué hace especial a los demás y además ser generoso también en la comunicación, no decir, vale, yo sé que esta persona hace muy bien esto, pero no lo comunico o no lo sé comunicar, porque al final se queda en nada, ¿no? Vale, vámonos al tercer punto. Dale Carnegie nos dice, dale a los demás lo que ellos quieren y necesitan y no lo que tú quieres y necesitas. Las personas que son capaces de leer las necesidades de los demás, primero preguntando, entendiendo sus deseos y conscientes e inconscientes, y después analizando el rostro, leyendo en el rostro lo que realmente esa necesita, si es una persona más que necesita más afectos, si necesita más conocimientos, si es una persona más práctica, si es una persona más perezosa o si es más activa, y adaptar nuestro discurso a lo que la persona puede dar, porque a lo mejor la persona no se atreve a decir que no sabe hacer algo. O sea, tener esa capacidad de empatizar, de adelantarnos a lo que la persona nos puede dar para pedirle algo que realmente la persona nos puede dar y adaptar nuestro lenguaje a cómo esa persona lo va a soportar mejor. Imaginaros en qué posición nos coloca, ¿no? Con respecto a estas habilidades. Entonces, primero, trabajando nuestro ego, porque las personalidades que son más egocéntricas o más narcisistas o que les cuesta más ponerse al servicio de los demás, pues les va a costar esto. Pero esto es algo que si lo vemos en nosotros y lo adaptamos y lo trabajamos, nos da algo brutal. Es decir, ponernos al servicio de los demás. Las personas que saben ponerse al servicio de los demás y que le ofrecen a los demás lo que los demás necesitan, saben que a medio plazo van a conseguir lo que quieran en la vida. Eso ya, por ejemplo, yo que no tengo esa tendencia natural, en el momento que yo he ido trabajando un poco eso en la vida, me ha empezado a ir súper bien. Pero tengo que estar, por ejemplo, en mi caso, constantemente entendiendo esto. Porque hay personalidades que están muy metidas en cómo deben de ser las cosas. Normalmente son personas más, de principio, más rígidos o yo tengo razón o esto se hace como yo quiera. Pero las personas que dicen, ¿qué quieres? O voy a ver lo que quiero. Normalmente son las personas que no discuten. Claro, ¿qué pasa? Que normalmente las personas que no discuten pues luego no tienen desarrollado el sentido, otros sentidos que les va a dar dificultad, porque no saben poner límites, porque evidentemente en superhombres no somos o supermujeres ninguna. Normalmente cuando destacamos en un área vamos a tener coja a otras, que esta es otra de las cosas que nos enseña la morfopsicología, es un manual de psicología brutal. Si alguien destaca mucho en un área, en el otro área va a dar deficiencia. Y esto también es algo que nos sirve para ser humildes y para entender las estructuras de cómo funciona el ser humano, que es imposible destacar en todo. Si tienes un 2 en algo, en otro vas a tener un 8. Si en todo tienes un 4 en un 5 o un 6, es que en todo vas a estar ahí, pero no vas a destacar. Entonces, autoconocimiento, autoaceptación, entendimiento y luego a partir de ahí poder hacer cierto trabajo. Un ejemplo muy práctico. Vamos a una fiesta nueva, a un lugar a hacer amigos nuevos, por ejemplo. O a un sitio de networking. ¿Qué hacemos las personas normalmente? ¿Qué hacemos? Pues hablar de mi libro. Yo hablo de mi libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Para escuchar a este? Me importa una mierda lo que diga este. Yo he venido aquí a hablar de mí. Bueno, pues si eres Paco Umbral y eres un genio de la literatura, igual te va bien y vendes libros, pero si no eres Paco Umbral o Fernando Fernán Gómez, pues que a pesar de eso
pues vas a tener problemas relacionales y te vas a quedar solo, pero puedes ganar dinero si tienes talento. Pero las personas que de manera natural se ponen al servicio y se interesan genuinamente por los intereses de los demás, pensar en vosotros, en las personas que recordáis más en vuestra vida. Muchas veces son esas personas que se han puesto al servicio y que se han interesado por vuestros intereses. Eso se puede entrenar.